Vámonos, pues ya está en la línea Hamlet García Almaguer, el diputado federal por Morena, está allá en la Cámara de Diputados justamente previo a esta discusión. Esto es El Rollo de... En Así las Cosas Jalisco AM, este es El Rollo de... Diputado Hamlet García, qué gusto tenerte en el programa nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Diego, Alejandro, Augusto y a toda la audiencia de Así las Cosas, a sus órdenes. Oye, pues estamos aquí comentando que están a punto ya de entrar a discutir el nuevo dictamen para la reforma al Tribunal Electoral. Y lo hemos comentado aquí, ¿es momento para hacer una reforma de este tipo, Hamlet? La Constitución permite modificar las reglas en materia electoral hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral. Como el proceso electoral del 24 inicia en otoño del 23, tendríamos hasta el último de mayo para reformar normas en materia electoral, es lo que la Constitución permite. Sí, jurídicamente sí, pero políticamente ¿le da más certeza o le quita certeza al proceso? ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que la Constitución no solamente es un documento jurídico, sino político, que advierte que las modificaciones pueden realizarse por una necesidad ciudadana, por una petición de los partidos políticos o un planteamiento de los grupos parlamentarios, lo cual está legítimamente considerando nuestras propias normas. Y bueno, te preguntaría también, en este caso, hacía mucho que no veíamos una confluencia de partidos. Quizás la última ley que vimos así fue la del paso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Por qué hay consenso en este caso y los partidos de oposición no quisieron ir en la reforma del INE? ¿Qué ves de cambio? Bueno, creo que esa apreciación es inexacta porque en el 99% de las votaciones hay consenso. Nada más ayer incrementamos el catálogo de enfermedades que pueden implicar una incapacidad en materia laboral y la reforma a la ley de presupuesto para darle perspectiva de género. Entonces, la realidad es que no existen tantas diferencias entre los grupos parlamentarios cuando se trata de normas en las que prevemos un interés general, como es el caso de la distribución de facultades entre los órganos del Estado mexicano, entre los poderes, no solamente del Tribunal Electoral, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Congreso, y las entidades de interés público, como los partidos políticos. Entonces yo hablaría más bien de eso, temperamentos y distribución de facultades. Hamlet, ¿qué tal? Buenos días, diputado. Augusto Chacón. Buenos días. ¿Qué ganan las ciudadanas, los ciudadanos? ¿Qué incremento hay en la noción de democracia a partir de esta reforma que se propone? Los ciudadanos objetivos, concretos. Está muy interesante porque se reforma el artículo 105 de la Constitución, que establece las facultades para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Entonces, hasta este momento, las decisiones discrecionales y soberanas de los órganos de gobierno, de la Cámara de Diputados, estoy hablando de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, los acuerdos parlamentarios para distribución de comisiones, todos esos actos administrativos del régimen interior, pues son soberanos y no existe un mecanismo de control o de revisión. Se está cediendo entonces una parte de esa discrecionalidad para que sean revisables por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice el artículo, bueno, la propuesta en el dictamen: la Suprema Corte conocerá de las controversias que se susciten en relación a los regímenes internos de las cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones de sus órganos de gobierno. Entonces, lo que acuerde la Junta de Coordinación o la mesa directiva, tanto del Senado como de la Cámara, ya no sería terminal ni estaría absuelto de un control judicial. Entonces esto me parece sano para el equilibrio de los poderes. Otra vertiente que tiene la reforma es la regulación, la delimitación de las facultades de revisión en el caso de las decisiones de los órganos de dirección de los partidos políticos en sus vertientes, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de Morena, nuestro Congreso Nacional, que es la autoridad máxima, está compuesta por 3,000 delegados. En el país tenemos 300 distritos, como ustedes saben, y nuestra audiencia también. Entonces, el año pasado se eligieron 10 congresistas, 5 hombres, 5 mujeres, por cada uno de estos distritos, y ese cuerpo colegiado conformamos el Congreso Nacional, que es quien tiene la facultad de reformar los estatutos y tomar las decisiones fundamentales. A su vez, entre los 3,000 congresistas, elegimos también a 300 consejeros nacionales que tienen otro tipo de facultades directivas o de ejecución.
Y hay otros partidos un poco menos democráticos, menos deliberativos. ¿Cuántos años lleva, por ejemplo, Dante Delgado en la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano? De repente la presta. De los órganos de dirección o de su papel, pero la realidad es que está ahí desde que era Convergencia y seguramente seguirá ahí porque no veo que alguien le dispute esa dirección. Y hay otros órganos como el PRI que tienen un congreso también nacional que está compuesto por un poco menos de delegados, pero en fin, se trata en esta reforma que el tribunal respete las decisiones de autodeterminación de los partidos políticos que no son, digamos, directrices simplemente desde la dirigencia, sino que están compuestas por órganos colegiados, masivos incluso, como es el caso de Morena. Okay. Oye, Hamlet, nada más es percepción, ¿eh? O sea, sí. En apariencia el partido Morena es muy democrático, pero nomás decide el presidente por todos ustedes, ¿o no? No. ¿No? Yo creo que esa también es una falta de apreciación. No, el que decide por todo... El que decide por todos los poderes es Alfaro y el que decide por todos los diputados de Movimiento Ciudadano es Alfaro. Pero también acá es el presidente. en el Congreso Federal, no, acá en el Congreso, Federal, si el presidente no les pide mover una coma, no mueven una coma, Hamlet. Oye, pero bueno, te quería hacer otra pregunta, no necesariamente. Ajá. ¿Qué atribuciones? A ver, pareciera también otra vez en percepción y simplemente es una percepción. Que existe una venganza por parte de los partidos para modificar el tema de lo que pasa con el tribunal, o sea, no los van a fiscalizar, no van a pasar muchas cosas. ¿No podría esperarse esto hasta después del 24 como para que con más calma se tomara la decisión y no antes? Está muy interesante tu pregunta y también me parece que, como comentas, es una apreciación. Les voy a enviar con el equipo de producción, si me permiten, el proyecto de dictamen. Como ustedes ya comentaron, va a haber un nuevo proyecto, pero este es el que estábamos discutiendo y no va a cambiar la exposición de motivos en lo sustancial ni los antecedentes. Entonces los voy a invitar a que por favor lean la página 3 de este proyecto, en el que se señala que la integración de este cuerpo plural fue determinada desde el 14 de febrero, hace 2 meses prácticamente. Por ejemplo, ahora que comentas el tema de la venganza, no me es ajeno el proyecto de la magistrada Yanino Tálora sobre la extensión de la dirigencia de Citlali Hernández en la Secretaría General y Mario Delgado en la dirigencia nacional del partido. Sin embargo, ese proyecto fue dado a conocer la semana pasada. Claro. Y la integración de este grupo de trabajo es desde el 14 de febrero. Entonces yo te diría que es al revés, que es el Tribunal Electoral a través de la magistrada Tálora quien está intentando implementar una venganza por esta regulación. Es decir, nosotros empezamos con la legislación antes de que ella emitiera este proyecto. Y ya también habían desconocido a Alito Moreno como en la manera en que se religió como presidente. Pero bueno, vamos directamente al tema legislativo. Hoy se reúnen. ¿Qué esperas que pase? ¿Cuál es tu perspectiva de la reunión del día de hoy? Bueno, si me permites una precisión en el caso de Alejandro Moreno, porque también tengo el privilegio de representar al partido ante el INE. Esa fue una determinación del Consejo General por 6 votos contra 5. Y ahora está en etapa de revisión en el tribunal. No hay un proyecto que confirme. Todavía no hay un proyecto de sentencia. La extensión de su dirigencia. Ahora, en el caso de Mario Delgado y Citlali es al revés. El INE validó la extensión y el tribunal es el que está proyectando rechazarla. Entonces no son idénticos los casos, ni están en la misma etapa procesal. ¿Qué esperamos? Mira, están los videos de la Comisión de Puntos Constitucionales de hace algunos días, y también las notas en Reforma, en Mural y en otros diarios, que también esto, bueno, pues tiene una respuesta sobre lo que ustedes planteaban anteriormente, si no hay deliberación o discusión en Morena, y la realidad es que sí la hay. Un grupo de cerca de 100 legisladores firmamos un documento en el que exponíamos nuestra preocupación para que se garantizaran espacios para las acciones afirmativas en la reforma constitucional. Eso porque incluso en el Plan B se establece una acción afirmativa para 25 integrantes de pueblos originarios e indígenas, afromexicanos, diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad, jóvenes, y esa parte la queremos trasladar también a la Constitución para que tenga más consistencia. Y por otro lado, el artículo 73, que es el que establece las facultades del Congreso, implicaba una reforma para que de manera exclusiva la Cámara Federal legislara en materia de acciones afirmativas. En la deliberación interna y en comisiones, nosotros expresábamos que lo mejor es dejar también a las legislaturas locales que regulen
sus acciones afirmativas a nivel estatal. Sí, En pues son nuestro muy estado, diferentes por los ejemplo, estados, ¿no? De Nuevo León o Chiapas. En nuestro estado, por ejemplo, quizá dos acciones afirmativas apremiantes serían migrantes, porque tenemos por lo menos 2 millones de jaliscienses viviendo en Estados Unidos, y también la de indígenas. Pero Exacto. en el sureste del país, por ejemplo, en Morena tenemos diputados afromexicanos que nos han expuesto que el 50% de los afromexicanos del país viven en 5 estados. En Chiapas, Oaxaca, Exacto. Guerrero, Estado de México y Veracruz. Quizá Veracruz. esas entidades federativas quieran legislar para que sus acciones afirmativas giren en torno a la protección de los afromexicanos. Perfecto. Entonces esto le va a dar una riqueza y pluralidad. Entonces, Sí. eso es lo que discutimos en comisiones y algunos medios interpretan que es la razón por la que se está iniciando un nuevo proyecto de dictamen. Nosotros confiamos en que va a haber una redacción que satisfaga A todos. todas las acciones afirmativas representadas. Correcto. Perfecto. Y Javi, eso se es nos lo que acaba el esperamos de la tiempo. discusión. Te agradecemos muchísimo estos minutos para hacer las cosas. Estaremos en contacto para ver qué resulta, pero nos ayuda mucho a entender lo que está pasando en el Congreso en este momento. Gracias, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Buen día. Saludos a la audiencia. Bye.